Vamos a darle al lío. La ventana de Overton está rota, ¿vale? Está rota, rotísima, destruida, hecha añicos. Llevo los últimos tiempos escuchando mucho lo de la ventana de Overton. La ventana de Overton es esto es la ventana de Overton, ya sabéis, la ventana de Overton, Overton. Y es un dicho típico para temas de política. Bueno, de hecho es específico para temas de política. Entonces, vamos a hacer una cosa muy interesante. Primero os voy a enseñar, porque hay mucha gente que dirá, sí, he oído mucho lo de la ventana de Overton. Lo he oído bastante. Y más o menos entiendo a qué se puede referir, sé que es un mecanismo político o una teoría política, etcétera, etcétera, pero no sé exactamente, o me gustaría saber muy bien, informarme muy bien al respecto. Entonces, primero vamos a ver qué es la ventana de Overton, y más o menos vamos a completar esa teoría de la ventana de Overton, y luego os voy a decir el por qué está rota. Porque en muchos canales de YouTube, en muchos canales de Twitch, en muchos canales de... bueno, y en muchos foros, en muchos revistas digitales, periódicos y tal, te hablan acerca de esto es la ventana de Overton, están haciendo la ventana de Overton en esto, están no sé qué la ventana... Cuando la ventana de Overton está rota. Al menos en España. Esto que yo os voy a comentar, podéis extrapolarlo y ver si pasa en México, si pasa en Argentina, si pasa en Chile, si pasa en otros países, ¿no? Pero en un principio la ventana de Overton está rota. Pero antes de hacer esto, ¿vale? Antes de hacer esto, vamos a ir a mi ordenador, vamos a ver qué es la ventana de Overton, en qué consiste, y os voy a decir mi opinión al respecto. De por qué creo que la ventana de Overton, al menos en España, ya no existe, ¿vale? Ya no existe como tal. Es una teoría política que afirma que en un momento dado hay un rango de políticas que son aceptables para la opinión pública y otras que no lo son, ¿vale? Indica también cómo puede transformarse esta opinión general para que una idea que inicialmente resultaba inaceptable pueda finalmente y de manera progresiva ser introducida en la sociedad. ¿De acuerdo? La teoría afirma que lo que en un momento concreto puede ser visto como un tabú por la mayoría en público, con el tiempo puede tratarse de una determinada manera y lograr así que sea aceptado por la sociedad. Es decir, poco a poco, diciéndolo de forma explícita, metértela con vaselina, ¿vale? Puede ser un pene de 12 centímetros o un pene de 24, que te puede costar más o menos que entre, pero con vaselina todo acaba entrando. Entonces, diciéndolo de forma explícita, la viabilidad política de una idea debe esperar al momento adecuado en el que la sociedad esté preparada para aceptarla. Este es uno de los motivos por los que digo que la ventana de Overton está rota, ¿de acuerdo? Entre varios motivos. Como os voy a decir, os voy a dar mi opinión y mis impresiones, que vosotros también, sobre todo los que vivís en España, lo vais a notar. Los políticos apoyarán las ideas que la mayoría apoya o considera aceptables, y no mostrarán su apoyo directo a una idea que la población rehúse, porque simplemente no quieren perder votos. Esto sería lo lógico, ¿no? Es decir, básicamente la ventana de Overton es lo que a día de hoy se le llamaría el populismo. Lo que dicen, hay que huir de discursos populistas. Pues el populismo, precisamente, sería la ventana de Overton. Es decir, decirle a la gente que vas a hacer lo que la mayoría de la gente quiere que hagas. Ese populismo de decir, es que claro, es el mensaje populista, mensaje de amplio calado, de fácil calado, principio de la vulgaridad, decir lo que la mayoría de la gente quiere oír, el discurso mayoritario, discurso fácil, ¿de acuerdo? Es decir, más o menos adaptarte o ir diciendo lo que a la gente le va interesando oír en una mayoría de la población. Eso sería lo lógico, pero es que no es lo que pasa en España. Es que no es lo que pasa en España. Las políticas aceptables por la sociedad se considera que están dentro de la ventana, mientras que las que no son aceptables quedan fuera de la misma. Sin embargo, este conjunto o rango de ideas que puede apoyar no son algo inamovible, sino que poco a poco se pueden modificar. Es decir, la ventana de Overton no es fija, sino que puede ampliarse o cerrarse. Para tener éxito al ampliar dicha ventana, no se puede introducir las nuevas ideas de manera brusca o radical,
sino que es necesario introducir los cambios poco a poco, con el tiempo y de forma gradual. Son cambios sutiles, que pasan inadvertidos para la sociedad, pero que al final de un tiempo, puede llevar incluso décadas, las ideas que inicialmente resultaban inaceptables quedan totalmente incorporados en la mente de la población. Y vais a ver claramente cómo la ventana de Overton está rota en España, porque nada de esto se cumple en España en los últimos años. De acuerdo a esta teoría, podría llegar a cambiarse la valoración de la sociedad respecto a casi cualquier tema. Incluso los más descabellados, como el canibalismo, el incesto o la pedo, podrían ser susceptibles del empleo de técnicas de la ventana de Overton. Sin embargo, en la actualidad, los temas como la pedo o el canibalismo se encuentran en el nivel de aceptación más bajo de la ventana de posibilidades de Overton, es decir, en la fase de impensable. Para modificar las ventanas no se necesita un régimen dictatorial o una imposición directa, sino que se emplean una serie de técnicas de psicología y sociología. La ingeniería social sería básicamente esto, ¿vale? Se puede resumir todo este texto en que la ventana de Overton convierte algo aceptable en inaceptable mediante la ingeniería social. Resumen. ¿De acuerdo? ¿Quién creó el concepto de la ventana de Overton? Pues fue Joseph P. Overton, que es un autor estadounidense de ideas libertarias y vicepresidente Afirmaba que es responsabilidad de los think tanks introducir en la sociedad nuevas ideas y agrandar así la amplitud de la ventana. Por ejemplo, y aquí te pone casos reales y ejemplos de la ventana de Overton, ¿vale? La invasión de Irak en 2003, por parte de una coalición liderada por Estados Unidos. Aunque generalmente la población occidental está en contra de las guerras, en este caso se amplió la ventana de Overton, mediante información incorrecta publicada en 2002, en la que se afirmaba que en Irak existían unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. La legalización de la eutanasia activa es un ejemplo de ventana de Overton ocurrido en España en 2021, siendo el cuarto país de la Unión Europea y el sexto a nivel mundial en aprobarla. Con la denominación general de muerte digna, esta idea está ampliamente asumida por la mayor parte de la población española, en contraste con la opinión que predominaba varias décadas atrás, en la que buena parte de los ciudadanos mostraban sus reservas en contra de esta. Lo mismo pasa, aunque eso ya está más dividido, con el tema del aborto, ¿no? A favor, en contra, pero a día de hoy eso sigue estando bastante dividido. Pasa parecido con el tema de la eutanasia, pero bueno, digamos que sí, que es más aceptado. Coronavirus en 2020. Una epidemia hizo cambiar la percepción mayoritaria de la sociedad y la llevó a aceptar situaciones y leyes que antes hubieran sido impensables, tales como las medidas de confinamiento en casa, la imposibilidad de trabajar o de viajar. ¿Estoy de acuerdo con la ventana de Overton? Estoy de acuerdo en algunas sociedades, de acuerdo, como puedan ser, en algunas sociedades como puedan ser la americana, la británica, es decir, la inglesa, y otros países por el estilo. Pero en el caso de la española, la ventana de Overton lleva rota mucho tiempo. Y dice, la ventana de Overton pasa por 6 estadios y se desarrolla en 5 pasos. Es decir, la etapa 1, de lo impensable a lo radical. Se parte de una idea a la que la sociedad se opone frontalmente, denominada impensable. Y poco a poco se muestran algunos apoyos en favor de esta idea, que pueden ser inicialmente de tipo científico o venir de la mano de autores vanguardistas o reputados. De esta manera, aunque aún suena muy novedosa y radical, al menos ya se puede hablar de ello y no resulta un tabú. Etapa 2. De lo radical a lo aceptable. En esta etapa puede debatirse la idea, polemizarse. Los medios de comunicación pueden jugar un papel importante, normalizando poco a poco lo que antes era rechazado, a través de su tratamiento en diversos programas. Ingeniería social. Todo esto es ingeniería social, en 2 palabras, pero bueno. Debates, noticias, prensa, televisión. Estrategias que se emplean en la ventana de Overton es cambiar el nombre de aquello que la sociedad inicialmente rechaza y sustituirlo por un eufemismo, que no tenga esas connotaciones negativas. Discriminación positiva. Etapa 3. De lo aceptable a lo sensato. El objetivo de la tercera etapa es que la nueva idea sea considerada sensata y razonable. Comienza a apoyarse la idea abiertamente en medios de comunicación. Y puede dar que quienes aún se oponen a esta idea ya empiecen a ser señalados, de alguna manera, o tildados de retrógrados, ignorantes, algo que termine en ófobo, lo que sea, ¿vale? En algo que termine en ista,
pues a lo que vamos. De lo sensato a lo popular. En esta etapa, la idea que se quería introducir como novedosa es ahora apoyada abiertamente por gran parte de la sociedad. También por los medios de comunicación principales, y por los más pequeños o secundarios, por gente famosa del mundo, del cine, la música. El fenómeno se vuelve multitudinario, se convierte en una idea popular, y quien no la apoya ahora es la excepción. Y de lo popular a lo político. Es la última fase, donde se culmina todo el proceso anterior. Una vez que el clima social es favorable, los políticos pueden legislar a favor de esa idea introducida, que pasó de ser impensable a ser algo popular, y hasta deseado por gran parte de la sociedad. Se ha legislado sobre seguro, y por tanto esto no supondrá una pérdida de votos. ¿Vale? Esto sí, podríamos hablar acerca de cómo, pues por ejemplo, el feminismo ha pasado a través de estas etapas, ¿no? De cómo ha pensado, cómo empezó un poco a ser algo radical a ahora ser estrictamente político. Un movimiento político en las últimas décadas. Lo mismo con el tema del ecologismo, que ahora es lo que le llaman la Agenda 2030, etcétera, 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 porque ahora todo se está metiendo en la política. Pero vuelvo a repetir. ¿Existe la ventana de Overton en España? No, por una sencilla razón. Uno de los sustentos en los que se basa la ventana de Overton es: la viabilidad política de una idea debe esperar al momento adecuado en el que la sociedad esté preparada para aceptarla. Apoyarán los políticos ideas que la mayoría apoya o considera aceptables, y no mostrarán su apoyo directo a una idea que la población rehúsa, porque no quieren perder votos. Desde Zapatero, también con González, con Aznar y demás, pero desde Zapatero, que luego con Rajoy fue a más, y luego con Pedro Sánchez ha ido a mucho más, es decir, es un increscendo, se han hecho lo que se llaman decretos ley. ¿Vale? Decretos ley. El decreto ley, imagino que en vuestros países habrá sus equivalentes, ¿vale? Decreto ley. Es como, digamos, en Estados Unidos las órdenes, me parece que se llaman ejecutivas, ¿no? No sé si os acordáis, en los tiempos de Donald Trump, que como tenía buena parte de la Cámara en contra, basándose o escudándose en la seguridad nacional se dedicaba a hacer órdenes ejecutivas para evitar el Senado. Y si os acordáis, el cuadernillo este grande, que lo firmaba y lo entregaba, lo firmaba, lo entregaba, y se follaba a la alta cámara con órdenes ejecutivas basándose en la seguridad nacional para poder hacer cosas y prometer su programa, que sabía que muchos de esos puntos no iban a pasar por ahí, bueno, pues por simple rivalidad política o por poca popularidad de una determinada normativa, ¿no? Como el tema del muro y todas estas cosas. Zapatero hizo lo mismo, repito, Sánchez y Aznar, Felipe González y José María Aznar, 80s y 90s y parte del 2000, también hicieron sus decretazos, ¿vale? Pero digamos que el que le empezó a coger el gustillo fue Zapatero. El que dijo, pues yo la tengo más grande, fue Rajoy, porque hizo también de las suyas, a golpe de decretazo, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera no tuvo prácticamente que hacer nada, porque tuvo mayoría absoluta, y al tener mayoría absoluta, hacía lo que le salía de los cojones, y hicieron lo que les dio la gana durante 4 años, pero los 2 años y pico, los que estuvo en minoría, tiró de decretazo. Y Pedro Sánchez ha seguido la estela de Zapatero, multiplicándolo me parece que por 10, ¿no? El gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha convalidado 132 reales decretos desde su llegada a la presidencia en julio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Se han aprobado 69 leyes ordinarias y 34 orgánicas. Es decir, si sumamos las leyes ordinarias y las orgánicas, nos saldrían 103 aprobadas, mientras que ha habido 132 reales decretos. Es decir, el gobierno ha tirado de decretazo. El decretazo es la normativa del dictador, para que lo entendáis, resumamos. Un real decreto es la salida del dictador. Es decir, quiero poner una ley. Piratona que estás hecha. El real decreto, el decretazo, que no lo tiene en sí ni que firmar el rey,
es una forma, es la forma dictatorial de gobernar. Es decir, tú imagínate que tú tienes, por ejemplo, en la Cámara se necesita, hay 351, si no recuerdo mal, diputados. Por lo tanto, necesitas una mayoría absoluta, si quieres mayoría absoluta, mínimo 176 para llegar a esa mayoría absoluta. Imaginemos que está la cosa muy dividida, como ha pasado con Pedro Sánchez, ¿no? Tiene 100, ciento y poco, 120, el otro tiene 90, el otro 50, el otro 32, el otro no sé qué, todos se juntan y hay ahí una amalgama de partidos que se tienen que pegar para ponerse de acuerdo. Pero el Partido Socialista dice, yo quiero sacar esta ley, pero yo sé que si la saco, me la van a tumbar el resto de partidos. ¿Qué hago? Real Decreto. Me follo todo el procedimiento, me cargo todo el procedimiento, no tengo que pasar por el Parlamento, no tengo que pasar por el Senado, no tengo que pasar por ningún lado. Así se hace y así lo hago. Y te puedes escudar pues en la emergencia nacional, emergencia sanitaria, en lo que quieras, ¿no? Para sacarlo. Y han salido auténticas trivialidades de leyes como Real Decreto solo por el capricho de este engendro, ¿vale? Pero es que antes de eso Rajoy tuvo mayoría absoluta e hizo lo que le dio la gana. Luego, cuando estaba en minoría hasta la moción de censura, tiró de decretazo ley, también lo que pudo. Pero es que antes que él estuvo, como repito, Zapatero, también tirando de decretazo ley cuando se le empezaron a echar encima ya tal. Entonces, las autosubidas de sueldos que se ponen a ellos, bueno, no, que ponen a los funcionarios falsamente subidas a los funcionarios porque les sirve de excusa para subírselo ellos también el sueldo. O si no, las subidas de sueldos a los funcionarios, que recordemos que los funcionarios son unos 3 millones en total, 3 millones y algo, es decir, menos de un 10%. ¿Qué fama tienen en España los funcionarios para con el respecto del otro 90% de la población? Son una minoría. Los funcionarios son muchos, son 3 millones y pico, pero hablamos de menos de un 10% de la población. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un 90% de la población que trabaja en el sector privado, hostelería, turismo, agricultura, ciencia, inmobiliaria, bueno, todo lo que os queráis, ¿no? Sector primario, secundario, terciario, el que os imaginéis, desde el que planta patatas y recoge fresas hasta el que sirve cañas y está en una inmobiliaria, ¿vale? Vendiendo pisos. Todos estos que están en lo privado son el 90% de la población en España. ¿Creéis que están de acuerdo con que mientras que ellos no se les sube el sueldo o se les sube mucho menos, se les suba más a los funcionarios, o sobre todo que sea una excusa para que los políticos cobren más y tengan sueldazos más altos? No. De hecho, el 80% de la población está en contra de que los políticos lleven el nivel de vida que tienen, de tener choferes, móviles que se les regala, varias pagas distintas, 2.000 y pico euros de aquí, 3.000 y pico euros de allá, 1.000 y pico euros por esto, tanto de dieta, tanto de desplazamiento, tanto no sé qué, y se plantan con 8.000 euros al mes, ¿vale? Están en contra el 80% de los españoles, ¿de acuerdo? La ley solo sí es sí, que ha sido, pues, como ya sabéis, una maravilla legislativa, ¿estaba apoyada por la mayoría de la sociedad? No, no lo estaba. Pero salió. La ley trans, esta última que ha salido aquí en España, ¿estaba aprobada por la mayoría de la gente? La ley trans, ¿estaba aprobada por la mayoría de la gente? ¿La mayoría de la gente estaba de acuerdo con cómo se había legislado esa ley? Ya no estar en contra o a favor del tema trans, sino de la ley, de cómo estaban haciendo la ley. No estaban a favor. Pero no es que estés en contra del que es transexual, no, es que estaban a favor de que estaba legislada de puta pena. Y le hicieron muy mal, igual que la ley solo sí es sí. ¿De acuerdo? El confinamiento del COVID, el estado de alarma, que fue un falso estado de alarma porque era un estado de alarma, declararon el estado de alarma, pero las medidas que tomaron fueron como si fuese un estado de sitio o de excepción.
con confinamientos en casa, confiscaciones, multas, toques de queda, encierros paulatinos, etcétera, etcétera, y continuos, declarados anticonstitucionales tiempo después por un órgano corrupto como es el Constitucional, pero bueno, porque no ha habido ni uno a la cárcel. O sea, han declarado todos los estados de alarma, toques de queda y tal, los han declarado inconstitucionales, las multas las han declarado nulas, pero nadie, absolutamente ningún político, ha tenido que dimitir, ha acabado en la cárcel, se le han hecho pagar millonadas en multas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una dictadura de una serie de partidos disfrazada de democracia, que dicen que la democracia es ir cada 4 años o cada 3 o cuando le salga de la polla al líder de turno, ir a meter una papeleta y decir que con eso tú eres un demócrata, lo que eres es su cómplice de su corrupción, estás legitimando su corrupción, estás legitimando que durante 4 años hagan contigo lo que les salga de la polla. Resulta que cuando eres totalmente impune, por estar aforado, por estar protegido por el sistema, por tener toda una serie de privilegios, es que eres un aristócrata. El político a día de hoy es un aristócrata, elegido por el rey, o ya no elegido por el rey, sino dado el visto bueno por el rey y que manda sobre el resto de plebeyos. Una cartera de ministros y diputados, acá aristócratas, ¿vale? ¿Por qué tienen que estar pensando en si algo es o no es popular? ¿Por qué tienen que estar pensando en si algo es algo o no aceptable? Voy a poner otro ejemplo, el tema de la ocupación. España ahora mismo ha salido en la revista Times, ha salido, creo que fue en el The Guardian, ha salido en sitios de LATAM, en Latinoamérica, el tema de la ocupación, de cómo te vas una semana de vacaciones y a lo que vuelves te encuentras con una serie de bellísimas personas en tu casa. Ha sacado hace poco una ley de vivienda, llevan este último año y medio que ha pegado los ocupas más fuerte que nunca. Han pegado los ocupas más fuerte que nunca. Noticias todos los días de ocupas. Y de agresiones, y de movidas, y de malestar ciudadano por los ocupas. Y el mes pasado hacen ¡pam! La ley de vivienda. Y sacan la nueva ley de vivienda. ¿Qué? ¿A quién favorece? ¿Al propietario? ¿Favorece al inquilino? No. Favorece al ocupa. Sobre todo al ocupa o inquiocupa. Entonces, cuando tú tienes a los jueces, a los fiscales, a la policía, a todo el mundo, los tienes o sobornados o acojonados, la ventana de Overton no existe. Puedes sacar la ley que te dé la gana, cuando te dé la gana y como te dé la gana. La ventana de Overton no existe en España. Los políticos hacen lo que les da la gana, como les da la gana, cuando les da la gana. Valoración de los líderes, o sea, de los líderes de los principales partidos políticos de España en 2015. ¿De acuerdo? Albert Rivera de Ciudadanos, ahí estaba, 65% de valoración, el más valorado de todos. En segundo lugar, Rajoy, 60%. Pablo Iglesias, 32%, y Pedro Sánchez, 47%, y Alberto Garzón, 46%. Excepto, bueno, aquí lo podéis ver, y luego en balance total, ¿vale? O sea, aquí vemos porcentaje de aprobación, porcentaje de desaprobación, y en balance total, el único que destaca es Albert Rivera de Ciudadanos, y aún así suspende. El que destaca, porque fijaros, un 3 sobre 100, un 2 sobre 100, Pablo Iglesias un menos 28%, y Mariano Rajoy un menos 29%. O sea, el balance total, en un 10, en una escala de 10, en una nota de 10, el que mejor nota saca es Albert Rivera de Ciudadanos en 2015 con un 3,6. Este es el nivel de aprobación, ¿eh? Fijaros que Albert Rivera está
está con la mejor nota, menor índice de desaprobación y mayor índice de aprobación. Y aún así saca un 3,6. Y los demás prácticamente en el 0 y negativo. De los principales partidos políticos de España a junio de 2016. Todos en negativo. Obviamente, aquí más es peor. Es decir, no más es mejor, sino más es peor, porque va en negativo. Entonces, Albert Rivera, de Ciudadanos, es el que mejor sale, o Ciudadanos, el que mejor sale con un menos 7%. Pero es que menos 38%, menos 40%, menos 43%... Es que esto es prácticamente desprecio. Esto no es poca valoración, esto es desprecio hacia los líderes. Saltamos. Porque los 2015 y 2016 es porque fueron las elecciones estas. Y luego antes de las elecciones de finales de 2019, que luego formaron el gobierno en enero de 2020, valoración de la gestión de los principales partidos políticos de España a fecha de marzo de 2019. Muy buena, buena, regular, mala, muy mala, no sabe, no contesta. Muy buena o buena por parte del PP, muy buena o buena, no llega al 10%. En el caso del PSOE, 10,9%. En el caso de Podemos, poco más del 6%. Y en el caso de Ciudadanos, un 8%. Es decir, hay un 90% de todos. Porque aquí los que han votado, o los que han encuestado, serán gente del PP que ha opinado de los otros tres, gente del PSOE que ha opinado de los otros tres, gente de Podemos que ha opinado de los otros tres, y gente de Ciudadanos que ha opinado de los otros tres. Por lo tanto, estamos hablando de que el índice global de la población es que el 90% piensa de la gente que ha sido regular, mala, muy mala, o no lo sabe. Y aún así, si descontamos, vamos a decir que él no sabe o no contesta, lo vamos a descontar. Aún así, el 80%, porque es más o menos un 10%, de media un 10%, el 80% de la población piensa que la gestión de los partidos políticos es regular, mala o muy mala. ¿Qué ventana de Overton es esta? Valoración de los líderes de los principales partidos políticos de España antes y después de la convocatoria de las elecciones generales de España de 2019. Valoración de los principales líderes. Obviamente ganó Pedro Sánchez, pero míralo, ganó 2 puntos aquí, ganó 2 puntos así, pero míralo. Albert Rivera más o menos se mantiene, habíamos dicho un 3 y pico, un 3,6, ahora un 3,9. Ni un aprobado. Es que ni un aprobado. El mejor valorado es Pedro Sánchez con un 4,3. Ni un aprobado. Ni uno aprueba. Comparación de la valoración pública de los principales líderes políticos en España en mayo de 2022 en comparación a abril y mayo de 2023. La única que aprueba, habría que mirar los sondeos, pero bueno, la única que aprueba a día de hoy es Yolanda Díaz. La única, con un 5,05. Todos los demás, de hecho pone mayo de 2022, en abril de 2023 4,87 y en mayo de 2023 4,79. Es decir, perdón, me equivoco, aprobaba, no aprueba, aprobaba. Sigue estando suspensa. A día de hoy ni uno aprueba. Obviamente, valoración pública. Obviamente, si tú le preguntas a alguien de Vox qué opina de la valoración de Santiago Abascal, te va a dar un 9, si no es un 10. Pero bueno, esto es global. Obviamente, si le preguntas a alguien del PSOE qué opina de la valoración de Pedro Sánchez, no le va a dar un 4, le va a dar un 8. ¿Vale? Porque son... Pero en general, midiendo y preguntando a todos por todos, esto es lo que sale. Ni uno aprueba, ni uno. Pero ahora vamos a ver. Esto era persona tras persona. Pero si miramos 2023
confianza de los españoles en la política en 2023? Completamente, o sea, completamente confiados en la política, el 2%. Ya te digo yo, son los políticos, sus asesores y sus paniaguados más cercanos. Ese es el 2% de los encuestados. Los propios políticos, asesores y demás arrimados. Sí, un 14%. Pero es que hay un 84% que es poco o en absoluto. Es más, en absoluto es casi la mitad de la población. Hay un 44% que no tiene ninguna confianza en la población. ¿Por qué no sale este 44% a la calle? ¿Por qué no sale y por qué no vamos a buscarlos a sus casas? No sale. 40% que poco. Es decir, que se fía poco y menos. Y solamente hay un 16% que sí o completamente. Aún así, con todo este sentimiento, que no hay una que no están, o sea, es que no está lloviendo la guillotina por ahí, aún así siguen cada vez cobrando más, cada vez viviendo mejor y pegándose por los sillones y no por los programas electorales ni por el ciudadano. ¿Qué ventana de Overton existe aquí? ¿Qué ventana de Overton? Si esto es los ciudadanos tirando mierda a los políticos o al bando que no corresponde a sus políticos, y los políticos desde su torre de cristal así viviendo en una realidad diferente. ¿Qué ventana de Overton? Si tienen la vida hecha, la vida resuelta, la gente es subnormal y los va a votar hasta el infinito y más allá. Y si cometen un crimen están aforados. Es absurdo, es ridículo. La ventana de Overton no existe en España. No existe. En todo caso, la única ventana de Overton, la única ingeniería social que se ha hecho en España es creer que en España se vive en democracia. Durante muchos años sí se ha podido realizar una determinada ventana de Overton. La única es con el hecho de que el pueblo español haya aceptado esta dictadura. Es decir, que hemos pasado de 40 años de dictadura, ¿de acuerdo?, en los que en el año 66 se celebraron unas elecciones. En el año 66 se celebraron unas elecciones. Y de hecho, cuando en la época de Franco había elecciones, y las del 66 las ganó Franco con un 95%. Fue a votar el 88 o 89% de la población. Y el 95% votaron a Franco. Una democracia absoluta. La de Franco, ¿verdad? Era una democracia, porque había elecciones. En Corea del Norte hay elecciones. Lo que pasa es que en Corea del Norte todo el mundo adora a Kim Jong-un, y todo el mundo adoraba a su padre, y todo el mundo adoraba a su abuelo, y el 98% los votan a ellos. Pero Corea, la República Popular Democrática de Corea, República Popular Democrática de Corea, es una democracia. Por lo tanto, en España, durante 40 años, nos han vendido que esto que tenemos ahora es una maravillosa democracia. Y pom, 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 y lo que antes era impensable ha ido pasando por las etapas, y ahora los que criticamos a todos los partidos por igual, somos ridículos, somos estúpidos. A día de hoy, se podría decir que lo que yo llamaba el nihilsismo, es decir, el sincretismo político, el sincretismo político, el despreciar a izquierda y derecha por igual, el decir que hay que buscar una rama que no sea radical de un bando u otro, cosa que llevo diciendo desde el año 2016. En el año 2016 yo era la etapa 1. Yo era la etapa 1, es decir, la sociedad se opone frontalmente, lo impensable. Y yo era uno de los autores vanguardistas, sin ser reputado,
pero vanguardista, ¿vale? Novedoso, radical, etcétera. A día de hoy, estaríamos entre la etapa 2 y 3. Han aparecido en estos años ya mucha más gente que sí es reputada, que sí aparece en debates o en algún tipo de diversos programas como es en YouTube, etcétera. Y por lo tanto, ya se empieza a hablar como la abstención activa, en otros sitios el rompe tu voto, en otros sitios lo llaman de otras formas, ¿vale? Y luego la tercera etapa es que la nueva idea será considerada sensata y razonable, y se comienza a apoyar la idea abiertamente, ¿de acuerdo? Pero todavía no estamos en la 3, porque la 3 es quienes aún se oponen a esa idea son señalados de alguna manera o tildados de retrógrados o ignorantes. Aunque sí, obviamente, yo no digo que la persona que vota sea una retrógrada, pero sí que puedo decir que o es ignorante o es cómplice. Pero para mí a día de hoy, solo son cómplices. Porque ignorante podía ser en los 80, en los 90, en los 2000, hasta hace unos años. Pero, repito, a raíz del COVID, o sea, ya mucha gente abrió los ojos con la crisis del 2008 al 2012-2013. Ya mucha gente abrió los ojos con los políticos. Pero después de todo lo que ha pasado con el tema COVID, inflación, crisis energética, la guerra, etcétera, etcétera, que la gente siga creyendo que la ventana de Overton no está rota, que la gente siga pensando que los políticos hacen lo que hacen por buscar voto y no que simplemente se la suda el voto y lo que ellos hacen, van a hacer lo que tengan que hacer con tal de mantener el poder y el sillón, y si para mantener el sillón tienen que contentar a una entidad supranacional, al poder fáctico X, o al gobierno de Europa, en este caso Europa X, en contraveniencia del ciudadano español, es decir, que Alemania, Bélgica o Estados Unidos o determinados poderes, ¿no? Como puedan ser grandes empresas de bolsa, de inversión, etcétera, etcétera, coja y digan, tú vas a sacar esta ley, o tú vas a evitar esta ley, o tú vas a hacer esto y otro, o vas a privatizar esto, o vas a hacer esto público, lo que sea, ¿no? La medida que sea. Que es una medida impopular, es una medida que perjudica a la ciudadanía, a una gran mayoría de la ciudadanía. Pero te lo ha pedido Europa, Alemania, o te lo ha pedido Estados Unidos, o te lo ha pedido la OTAN, que para el caso es Estados Unidos, o te lo ha pedido uno de estos, el FMI, o BlackRock, o algunas de estas, ¿no? Grandes fondos de inversión. ¿Quieres que siga metiendo millones en tu país? ¿Quieres que siga invirtiendo? ¿O quieres que te siga regando con dinerito? ¿O quieres que cuando tú termines tu trabajo de político en tu paisito, quieres acabar en un sitio internacional? ¿Quieres acabar de asesor en esta empresa? ¿Quieres acabar en esta otra organización que vas a ganar lo mismo o más? Pues tú tienes que hacer esto. Entonces, ese político, ese presidente, esa vicepresidenta, esos ministros, esos diputados, van a votar para su beneficio, aunque ello conlleve en una impopularidad de la gente. Por lo tanto, la ventana de Overton no existe. La ventana de Overton se sustenta en el hecho del populismo, es decir, yo voy a hacer lo que la mayoría de la gente me diga porque así la mayoría de la gente me vota. Pero España es un país donde no hay realmente populismo, no hay. O sea, te dicen, no, sí, Podemos es populista, no, sí, Vox es populista, no, porque hay izquierda y derecha, fachas y progres, rojos y grises, por así decirlo. Hay una gran parte que vota al PP o al PSOE y va rebotando porque son de centro, ¿vale? Son de centro y por lo tanto, pues no quieren irse ni a Vox ni a Podemos o a Izquierda Unida, sino que van al PP o al PSOE porque son más centro. Es que es mentira, es que es mentira. Entonces, ¿por qué Ciudadanos no tuvo 8 millones de votos? Ciudadanos era el partido centro, centrado, centralísimo, que pactó con Pedro Sánchez, pactó
con Pedro Sánchez. Y cuando les contó todo lo que iba a hacer Pedro Sánchez a Ciudadanos, porque eran socios de coalición, lo que es a día de hoy con Podemos, que la gente no se acuerda, en el año 2016, 2017, durante varios meses, Ciudadanos estuvo en coalición con el Partido Socialista. Y cuando Albert Rivera le contó, y hay un vídeo muy claro, es que hay un vídeo que sale Albert Rivera diciendo, es que es el plan Sánchez, porque se lo contó, le dijo, esto es lo que tengo pensado hacer: indultar a los independentistas, tratar con los independentistas, tratar con los etarras, todo eso lo dijo, y entonces dijo, ya no quiero estar con Sánchez. De hecho, hay una famosa frase de Ciudadanos, no me acuerdo quién fue, si fue Quemadas, no sé quién fue, que dijo, no le decimos no al PSOE, le decimos no a Pedro Sánchez. Y los separatistas, eso es lo que nos ha traído. Un discurso impostado, un discurso de cartón piedra, a veces de cemento. Un discurso que no se cree ni usted, señor Sánchez. Un discurso para despistar a los españoles mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y cesiones a los golpistas. Eso es lo que nos ha traído usted aquí. ¿Y quiere que hablemos de ese discurso impostado que no se cree usted? ¿Quiere que hablemos de verdad de esa cortina de humo gigante que nos ha traído aquí a la tribuna? No. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan que es bueno para usted. Un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, para Rosa María Mateo, para los enchufados de su partido. Pero es un mal plan para las familias españolas. Tranquilos, que me quedan 28 minutos. Un mal plan para todos ustedes, señores socialistas. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos el señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo. Un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el plan Sánchez, y nosotros vamos a oponernos. Hacer oposición es oponerse, y no oponerse a Sánchez ni al gobierno de Sánchez, no, mucho más. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, que es la España de divide y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios para esta investidura. Y luego dijeron que si iban a votar o si se confluían con el PP. Entonces, claro, mucha gente que votó a Ciudadanos, que antes había votado al PSOE, dijo, pues si vas a pactar con el PP, mejor vuelvo a votar al PSOE. Y mucha gente que había votado al PP y luego se pasó a Ciudadanos, dijo, bueno, pues para que luego pactes con el PP, a ti ya no te voto al PP. Y por lo tanto, Ciudadanos pasó de, ¿cuánto fueron? ¿40 escaños? ¿O 40 y pico? A nada. Y ha desaparecido en 3 años. Pero es que era el centro centradísimo. En Europa hay un montón de partidos bisagra, que se les llaman partidos bisagra. En Alemania, en Suecia, me parece que es, en otros sitios, hay partidos que son los partidos, por ejemplo, el Partido Verde. El Partido Verde es un partido ecologista. Y dice, mira, yo tengo esta agenda. Y mientras tú me cumplas esta agenda, yo no sé, me la suda 3 cojones que seas izquierda o derecha. Me da igual que digas viva Hitler, que viva Stalin. Me da igual. Yo tengo esta agenda ecológica. Y para que mis votantes, que me votan a mí, vean que yo cumplo mi programa. El resto me la sopla. De qué sigla seas o qué pensamiento tengas. Yo te apoyo, yo me uno a ti si tú me garantizas que esto me lo vas a cumplir. Y son partidos bisagra. Y en una vez están con la extrema derecha, otro a la siguiente es con la extrema izquierda, y van ganando popularidad. Porque ven que son partidos que se van uniendo en función de lo que a ellos les interese o que, entre comillas, interesa al pueblo. Se supone que eso es el centro. Es ser un partido bisagra para que no haya extremos entre la izquierda y la derecha. Para que la gente no se pelee. ¿Cuánto duró Ciudadanos? 3 años ha durado Ciudadanos. Desde el año 2015-2016 hasta el 2019. Deshecho como un azucarillo. Porque España no es un país de centro. España es un país de fachas y de progres. Punto. Ha pasado toda la vida. Ya está, es que
Es triste, es lamentable, es ridículo, es oligofrénico, pero es la puta realidad de este país, ¿vale? Es la realidad de este país. Entonces, si tú tienes una polarización total entre izquierda, derecha, independentistas, nacionalistas, etcétera, no hay ventana de Overton. No hay ventana de Overton. Tú tienes tus 2, 3, 5, 6 millones de votantes y los vas a tener porque es un suelo electoral que te va a votar siempre. Acordaros lo que os dije. Lo dije en un par de directos y lo vuelvo a repetir aquí. Pedro Sánchez puede salir en mitad de la Gran Vía, o en la Plaza España, en la Gran Vía de Madrid, o en la Plaza España de Madrid, con una metralleta en una mano, con un machete en la otra, y con los pantalones bajados, y empezar a disparar a la gente, ratatatatata, y a los que tenga cerca a pegarles machetazos, y si pilla a una tía, violarla en el acto, con el pantalón bajado, ratatata, mientras va con una mano dispara con la otra macheta y con la polla va violando, lo pillan, lo graban, y en las siguientes elecciones ha perdido 20.000 votos, si es que no los ha ganado. Vemos en estas elecciones últimas que ha habido una parte de voto de castigo, pero ¿qué diferencia ha habido? O sea, es verdad que la mayoría del poder lo ha concentrado el PP, en cuanto a que hay muchos municipios que por 50, 100, 200 votos cambia por completo quién gana las elecciones. Es el sistema de mierda electoral que tenemos, pero bueno, la ley DONT. Pero si se mira en diferencia de votos, el PSOE ha perdido, me parece que eran 400.000 votos. Con todo lo que ha hecho. Con todo lo que ha hecho Pedro Sánchez. Ese fue el hijo de puta, que de hecho hay un vídeo. Pedro Sánchez es el hijo de puta que en junio más o menos de 2020, junio o julio más o menos de 2020, después de los 3 meses de confinamiento, marzo, abril, mayo, pues primeros de junio, hay un vídeo, lo podéis buscar, que sale diciendo: ya hemos pasado lo peor, ahora viene el calorcito, animo a que todo el mundo salga a la calle, que disfrute de nuestra gastronomía, que levante la economía y que pues eso, y que recupere el tiempo perdido. Hay un vídeo de él diciéndolo. Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano, y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles... Gracias por la publicidad y por el turismo. Puedes trabajar como ministro de turismo, ¿eh? Hijo de puta. Pero luego, 3 meses después, tú, tu gobierno y los demás, llamándonos irresponsables porque mira tú las olas que estaba viendo, porque la gente estaba todo el día por ahí en la calle tosiéndose en los bares y en las discotecas. A planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Mentira. La gente entraba y salía, vamos, el pasaporte COVID, la risa. Y las pruebas de PCR para ver si venían contagiados o no, de risa también. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo, y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Si es que yo creo que se le hace imposible no reírse, no reírse. Si es que se le hace imposible no reírse. Para luego, un par de meses después, pues fue ese mes de julio, agosto y septiembre, el mesecito de verano,
y luego en octubre poner otra vez el estado de alarma y el toque de queda, porque los españoles habíamos sido unos irresponsables, vamos, que si el virus estaba como estaba y si teníamos tantas olas era por culpa de los españoles, que éramos unos putos irresponsables. Han sido 4 años de una mentira tras otra. Bueno, 3 años y medio. De una mentira tras otra. Todo mentiras, absolutamente todo mentiras. Han perdido 400.000 votos. Entonces, mi pregunta es, si siendo lo más infame que se puede ser en la puta vida, lo más infame, lo más innoble, lo más abyecto, lo más asqueroso, ¿te siguen votando igual? ¿Para qué? ¿Qué más te da ir a lo popular? No hay ventana de Overton en España. No hay ventana de Overton en España, porque lo que va a ser aceptado por 5 o 6 millones de españoles va a ser rechazado por los otros 42, pero da igual, va a salir. Cuando tienes total impunidad en tus acciones, cuando tienes total y absoluta manga ancha, cuando no tienes ningún tipo de consecuencia ni represalia por haber hecho cosas impopulares, sino al revés, cuando tienes recompensas porque haces lo que haces para ser recompensado en un futuro por alguien que no es la ciudadanía, no existe ventana de Overton. No necesitas populismo. ¿Cuánta gente está a favor de la ley solo si es sí? 4 gatos. Y de la ley trans, repito, ¿cómo se ha legislado? 4 gatos. La ley biogen, ¿cuántos? Un par de millones de 48. Un par de millones hay defensores que están todos en Twitter, en esa burbuja de cuñadismo. El resto no. Lo ven mal legislado, desproporcionado, anticonstitucional, etcétera, etcétera. Pero se legisla para unos pocos. Y se legisla para unos intereses. Por y para unos determinados intereses. Una determinada agenda. Que esa agenda no tiene que ir siempre a favor de la mayoría de la ciudadanía, sino que puede ir en detrimento. ¿Qué está pasando ahora con los coches? Prohibiciones para coches en combustión, de que no puedan aparcar en determinadas zonas, prohibición de que determinados coches incluso ya prácticamente no los puedes sacar del garaje, porque dice que contaminan mucho, obligación de tener determinadas infraestructuras en tu casa, obligarte a quitarte la caldera, obligarte a quitarte el calentador, obligarte a cogerte un coche eléctrico, obligarte a hacer 1000 historias. Cosas que perjudican a la economía del ciudadano, o a la salud vital del ciudadano, en el sentido de que te resta felicidad, autonomía, de todo. El hecho de tener un coche y que no puedas mantenerlo porque estás crujido de impuestos y tengas que morir al palo de un autobús, por ejemplo, te quita autonomía, te quita libertad, te quita un montón de cosas. Te quita de poder trabajar. Porque hay muchísimos trabajos que te piden coche propio para desplazarte hasta la nave, que las naves, a nadie quieras trabajar en un almacén o en una fábrica o lo que sea, no hay una puta nave que esté cerca de la ciudad o más o menos bien comunicada. Están todas a tomar por culo. Y tienes que ir tú con el coche. Entonces, se perjudica a la ciudadanía. Todo es perjudicar a la mayoría de ciudadanos. Entonces, la ventana de Overton en España está rota. Está rota. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, ¿qué me estáis contando de ventana de Overton? Es que estoy hasta la polla de ver en canales de YouTube, en Twitch, en páginas web, en revistas. Es que esto que hace este partido es la ventana de Overton. Es que la política en España con la ventana... Es que no hay ventana de Overton. No hay, está rota. Porque no es necesario. No es necesario. Las políticas que se hacen en España nunca son populares. Nunca. Y siempre van en contra de la ciudadanía. En contra de los autónomos. En contra de los trabajadores privados. En contra de los propietarios. En contra de su salud, de su libertad o de su seguridad. Siempre. Siempre. Por lo tanto, y repito, la ventana de Overton está rota.